Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante, dice la Biblia así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Oremos, hermanos, por favor. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por darnos tu palabra divina, la revelación total y completa y suficiente al ser humano. Gracias porque fuera de la Biblia no tenemos ningún otro relato que nos confirme el hecho del Evangelio y sobre todo el hecho de la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque podemos tener el privilegio de estar esta mañana reunidos en tu nombre. Te pido que tomes control de nuestros pensamientos, aún de nuestro cuerpo mismo, Señor, para que no nos traicione y podamos estar atentos y el cuerpo también dispuesto, no solamente nuestro físico, sino también nuestro espíritu y nuestra alma. Bendice, Señor, y llena nuestras mentes, Señor, y nuestro ser entero de tu palabra, la predicación, y seas glorificado en estos momentos. Te lo ruego. Y también, Padre, pedimos por el pastor: dale de tu gracia, dale de tu socorro y de la unción de tu Espíritu, Señor, en estos momentos, para que seguramente estará predicando en esta hora, para que le uses de una manera grande y poderosa, Señor, para que sea bendición y de enriquecimiento espiritual a la congregación en la cual está exponiendo tu palabra. Y a nosotros también, Señor, en esta mañana, de igual forma te pedimos que te glorifiques en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Amén. El pasaje el hecho, hermanos, quiero decir, el hecho de la resurrección de Jesús es un hecho consumado, realmente ha sucedido. No podemos ponerlo en tela de juicio, no podemos dudar del hecho de que realmente el Señor Jesucristo fue crucificado, fue colocado en una sepultura, ni siquiera fue propia, fue una sepultura prestada, pero que la tumba no pudo retener el cuerpo del Hijo de Dios. Y no solamente del Hijo de Dios, sino del Creador del universo. El hecho central, queridos hermanos, de la historia redentora de Dios es la resurrección. La resurrección de Cristo es la piedra angular de nuestra fe, es la piedra angular de la fe cristiana y de todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que esperamos ser algún día se centra en la resurrección de Jesucristo mismo. La Biblia enseña y predica esta grande verdad y esta grande realidad. El mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia, siempre ha sido, hermanos, un mensaje de esperanza. Y no hubiese esperanza en su vida ni en la mía si no hubiese sido consumada el hecho de la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador.
Así que bien haremos en esta mañana, queridos hermanos y jóvenes, en ir a la palabra de Dios, a la Escritura, para poder resaltar y poder tomar las premisas y las verdades y este precioso relato que la Biblia, que Dios se tomó la atención y el cuidado de manifestarla en la Biblia de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. Tenemos 4 relatos diferentes, pero al mismo tiempo la misma historia, diferentes en el sentido de que hay ciertos detalles que uno de los evangelistas no plasmó en su relato, pero algún otro sí nos da cierto detalle y otro también, y uno de ellos añade algo más que uno omitió. Y no es que haya discrepancia en las Escrituras, sino que esto lo entendemos porque cada uno de los evangelios, tanto Mateo como Marcos, así Lucas y Juan, fueron escritos para diferentes destinatarios, uno para los judíos, otro para los gentiles, otro para los griegos, otro para los romanos, de manera tal que cada uno de los 4 relatos nos vienen a complementar una historia real y verídica de la cual usted y yo estamos convencidos y deberemos siempre de estar convencidos del gran acto consumado de la muerte de Cristo y de su resurrección. No fuera posible, queridos hermanos, que usted y yo estuviéramos presentes esta mañana y no fuera posible que usted y yo gozáramos de la plena y absoluta seguridad de la salvación si no hubiese Cristo levantadose de entre los muertos. Gloria al Señor. Esta semana y muchos días del año recordamos y celebramos la muerte y el sacrificio redentor, vil y menospreciado que fue el propio Jesucristo por los suyos. La Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y lo recordamos y lo predicamos, pero gloria al Señor que nuestra fe no descansa en un Cristo muerto o en un Cristo crucificado o sepultado, sino descansa en un Cristo que fue muerto, que fue asesinado, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. El ángel o el par de ángeles que estaban ahí en la tumba cuando el Señor llegó, dice la Biblia que abrieron la tapadera o la piedra que había sido rodada para que se cubriese la tumba. Incluso el Imperio Romano mandó poner un sello sobre la piedra para que no hubiese cuentos de que los discípulos se robaron el cuerpo del Maestro, para poder decir que realmente había resucitado. Así que uno de esos 2 ángeles fue el que tuvo una conversación con aquellas mujeres que llegaron al sepulcro. Acuérdense de lo que les había enseñado y les dijo: voy a resucitar, así que no está aquí, pues ha resucitado, dijo el ángel. Así que vayan a la ciudad, vayan a Jerusalén y díganle al resto de los discípulos que la tumba está vacía y que se ha cumplido el mensaje y el plan de la antigüedad de la salvación a través de la resurrección del Maestro. La historia de la resurrección, hermanos amados, es real. No debemos de dudarla, debemos de amarla. Si amamos esa historia de la redención, del sacrificio y de la muerte de nuestro Redentor Jesucristo, con mayor razón hemos de amar la historia que complementa el mensaje de la redención a través de su muerte, pero a través también de su resurrección gloriosa. Encontramos en la Biblia varios hechos reales y tangibles que nos ha regalado la resurrección de Cristo. Vamos a ver primeramente, hermanos, la realidad del hecho de que Cristo resucitó. Dice el versículo 28 del pasaje que leímos previo, dice el evangelista Mateo: pasado el día de reposo, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero ya habían acontecido varios sucesos que habían manifestado que Cristo ya no estaba en la tumba. Número 1,
el evangelista Mateo, hermanos, da por sentado el hecho histórico que realmente Cristo resucitó. Y Mateo dice, pasado el día de reposo. El cuerpo del Señor Jesucristo estuvo sepultado el sábado, que es el día de reposo para los judíos, de la manera manifestando de esta manera que Cristo reposó por usted y por mí, de manera que usted y yo ya no debemos de estar sometidos al rigor de la ley, sino ahora al rigor, si no me permite, quiero corregir, no al rigor de la ley, sino al beneficio de la gracia. Pablo les dijo a los hermanos de Roma, porque ya no estamos bajo la ley, es decir, el poder estricto de la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios, hermanos, creemos en un Cristo resucitado. Y en este caso, el evangelista Mateo nos dice que realmente el hecho de que Cristo haya resucitado fue real. Así sucedió. No es un relato que encontramos en la Biblia para llenar las páginas de un libro, para poder venderlo en las librerías cristianas o para tener que contarle alguna historia a los niños en la escuela dominical. Es un hecho o fue un hecho consumado y es un hecho histórico. Dice Mateo y él argumenta que así sucedió. Pasado el día de reposo, la tumba se encontró vacía. Mateo no estaba expresando ninguna falacia, estaba expresando una grande verdad. Y Mateo utiliza un mensaje o un lenguaje más bien sencillo para poderlo narrar y que cualquiera lo pudiese comprender y no deja lugar a dudas. Pasado el día de reposo, expresó el evangelista Mateo. Pasado dicho día de reposo, es decir, después del sábado. El primer día, pasando el sabbat, al amanecer de ese bendito y de ese santo día, hermanos, la tumba estaba vacía. Gloria al Señor que no pudo su cuerpo permanecer más tiempo, más días en ese lugar oscuro. En ese cuerpo bendito de nuestro Salvador, no pudo permanecer mucho más tiempo, ni horas, ni días, mucho menos minutos. Estaba así planeado cuando se llegó el tiempo, dice la Escritura. Mateo dice, pasado el día de reposo. Y nos da un detalle, dice que antes del amanecer, antes de que amaneciera ya ese domingo por la mañana, fueron las mujeres al sepulcro, nos dice el mismo versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Vinieron María Magdalena, la otra María, a ver al sepulcro. Otro evangelista nos dice que habían otras cuantas mujeres más. Así que Mateo no tiene la intención de resaltar qué otras mujeres eran. Mateo le interesa decir que sus lectores supieran que ahí iba María Magdalena, pero también la otra María, junto con otras mujeres, fueron a ver el sepulcro. Y dice Mateo que hubo un terremoto previo a ello. Versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Sabe cuándo sucedió ese terremoto, hermanos? 3 días atrás, cuando Cristo había entregado su espíritu. Dice la Biblia que la tierra tembló y hubo un gran terremoto. Y hay otro evangelista que nos dice que aquellos que habían muerto, algunos de los que habían muerto se abrieron sus tumbas y resucitaron. Pero eso no sucedió antes de la resurrección de Cristo, sino después. Y Mateo nos dice que aquellas piadosas mujeres iban al sepulcro. ¿Sabe por qué razón iban, hermanos? Porque habían omitido en su mente y en su corazón que el Señor se levantaría de entre los muertos. Es obvio que si iban a ungir el cuerpo del Maestro es porque estaban creyendo que su cuerpo ya estaba entrando en ese proceso natural de putrefacción.
Así que se habían olvidado de que Cristo había resucitado como lo hizo, que habría de resucitar, como Pedro lo olvidó, como Juan lo olvidó, como Tomás lo omitió y como muchos otros lo habían puesto en el olvido. Así que ellos fueron y hubo un terremoto, pero también nos dice la Biblia que bajó un ángel del cielo. Los soldados romanos que custodiaban la tumba se llenaron de pánico, dice el versículo 3. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco. Obviamente habla del ángel o de los ángeles como de nieve. Versículo 4, y de miedo de él, del ángel o los ángeles, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Estaban viendo algo que nunca habían visto. Eran gentiles, pues, eran romanos. Ellos no estaban acostumbrados o no estaban habituados, si me permite utilizar esta expresión, a poder tratar con un ser angelical. Dios trató con personas, con personajes bíblicos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos a varios personajes tratando con algunos ángeles y era algo que no los espantaba, no los llenaba de miedo. De alguna manera podían tener esa confianza y esa libertad para poder conversar con un ser angelical. Así que estos romanos, estos gentiles, que seguramente no creían en la posición del Mesías prometido, que ya había resucitado, dice que cuando llegaron los ángeles, ellos temblaron de miedo. Esos soldados romanos que custodiaban la tumba estaban llenos de temor y de pánico. Claro, porque cuando no se tiene a Cristo en la vida, hermanos, todo lo hace uno temblar. Todo lo hace a uno confundirse en la vida. Todas las situaciones que ocurren a nuestro entorno y en nuestro medio nos traen una inseguridad, una confusión, pero solamente el Hijo de Dios puede vivir tranquilo y puede vivir reposado y puede vivir en tranquilidad plena. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dijo el Maestro, dijo el Señor Jesús. Si no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que entendemos a estos soldados que estaban confusos y llenos de pánico. Pero también nos dice el relato, hermanos, que el ángel, uno de los dos ángeles, le dan instrucciones a esas mujeres piadosas. Dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pues no está aquí, les dijo, pues ha resucitado, como ya les había dicho. Y enseguida les dice el ángel: si quieren ver y no me creen, vean y asómense a la tumba. Les dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya no está. Ya no está. Hermanos, esa piedra que había sellado y había sido rodada para tapar, para cerrar, para enclaustrar esa tumba, fue abierta, pero no para que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, saliese de la tumba, sino como una evidencia de que ya había resucitado. Así que cuando estas mujeres piadosas llegaron, el Maestro ya se había levantado de entre los muertos. Y dice el ángel: no se atemoricen, nadie se ha robado el cuerpo de su Maestro. Yo sé que ustedes vienen a ungirle y a verle y a compadecerse de él, porque lo tuvieron que sepultar de una manera aprisa, porque venía la preparación del día de reposo. Y había muerto el Señor a las 3 de la tarde. Así que tenían que darse prisa para sepultarle. Y lo hicieron y no alcanzaron a ungir el cuerpo. Así que el ángel les da instrucciones a esas mujeres y continúa diciendo el versículo 7, no está aquí, pues ha resucitado como ya les había dicho, versículo 7, pero nos encargó una comitiva para ustedes. Los ángeles son mensajeros de Dios a favor de los hijos de Él. Así que esos ángeles, ese par de ángeles, estaban ahí obedeciendo órdenes de su Creador. El Señor les dijo: van a venir a buscarme unas mujeres, van a venir a ver la tumba, pero yo ya no voy a estar aquí. Así que quiero que le den este mensaje. Ciertas instrucciones específicas recibieron de su Creador. Díganles que vayan a los demás, id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros y allá le veréis.
He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y luego sellan su palabra diciéndoles, he aquí os lo he dicho. Es verdad, vayan, créanme, ha resucitado, no se han robado su cuerpo. No se hizo espuma ni se desintegró en la tumba. No, realmente ha resucitado. Recuérdenlo, Él se los había dicho que se levantaría de entre los muertos. Y dice la Biblia, hermanos, que mientras ellas iban camino a la ciudad, les apareció Jesús con ese cuerpo glorificado. Dice el versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, un típico saludo entre ellos. Y ellas acercándose le abrazaron sus pies y le adoraron. Qué grandiosa mañana debió haber sido cuando estas piadosas mujeres debieron haber visto al Cristo resucitado. No tenían mucho tiempo, bueno, las mujeres quizás les habían conocido, claro que María, la madre de Jesús en su humanidad, le conocía desde que nació. Pero muchos de sus discípulos no tenían mucho de conocerle, tenían 3 años y medio que Cristo les había llamado para que le siguieran y fuesen sus discípulos. Algunos creyeron al final, otros creyeron desde el comienzo de su ministerio, otros seguramente le conocieron desde su niñez. Pero todavía no se había dado a conocer el poder de su mesianidad. Así que fueron personas que se encariñaron con el Maestro. Fueron personas que estuvieron unos cuantos años, 3, 4 años quizás, en que estuvieron tratando con Él, escuchando con Él, sobre todo María Magdalena. Dice la Biblia que el Señor había expulsado varios demonios de ella, y al que mucho se le perdona, dice la Biblia, mucho ama. Así que esa mujer estaba agradecida con el Señor por lo que había hecho por ella, y fue a buscarle, y cuando le vieron dijeron, Maestro, es verdad lo que nos dijeron los ángeles, y se arrodillaron y le abrazaron sus pies y le adoraron, dice la Biblia. Quiero decirles, hermanos, que el relato vívido que presenta Mateo de la resurrección presenta y manifiesta la convicción de que verdaderamente Cristo se había levantado de la tumba para consumar la obra preciosa y bendita de la redención. Usted y yo no estuvimos ahí, pero hay testigos que sí estuvieron. Y cada vez que leemos este pasaje escuchamos el relato de aquellos que estuvieron presentes en el ministerio de Cristo y en su resurrección. Nosotros le hemos visto, decían los discípulos cuando predicaban. Nosotros lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos y lo que hemos escuchado tocante al verbo de vida, eso hablamos y eso predicamos, decían los apóstoles. Así que tenemos información de primera mano. No debemos de dudar. Realmente, hermanos, la resurrección es un hecho real. Y número 2, quiero compartir los siguientes minutos acerca de este tema de la veracidad del hecho de la resurrección. No solamente la realidad de la resurrección, sino la veracidad. Es decir, ¿qué fue lo que produjo este hecho real y tangente? Cuando Cristo hubo resucitado, hermanos, se confirmó la veracidad de su enseñanza y su predicación y la autoridad de dicha predicación. ¿Se acuerdan que los fariseos estaban enardecidos? Porque cuando les enseñaba y les predicaba, ellos decían, ¿quién es este que tiene esa autoridad con la cual nos está enseñando y predicando? Porque ellos no tenían autoridad, no tenían ninguna calidad ni espiritual, mucho menos moral para poder decir y enseñar lo que estaban haciendo. ¿Recuerdan cuando fueron los fariseos y escribas y le dijeron, Maestro, aquí encontramos a esta mujer en pleno acto de adulterio? ¿Y tú qué nos dices? Moisés nos mandó apedrearla y lapidarla hasta matarla. ¿Tú qué nos dices? Y dice la Biblia que se agachó y
empezó a hacer algunos jeroglíficos ahí en la tierra y les dijo, pues el que esté libre de pecado, pues tome la piedra y sea el primero que se la arroje. Cuando él dijo esté libre de pecado, no se refería a cualquier pecado. Se refería al pecado de adulterio, del cual ellos la estaban acusando. Si ustedes están libres de adulterio y de fornicación, pues comiencen ya a apedrearla. Y uno a uno se fue yendo. Cuando él se levantó, dijo, mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? Y ya se fueron. Pues si ellos no te condenaron, mayormente yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Le perdonó. Pero aquellos hombres no tenían autoridad ni en ningún ámbito ni en ningún sentido para poder señalar, para poder enseñar, para poder predicar. Pero Cristo sí lo tenía, la veracidad de su predicación y la autoridad de ella viene a confirmar también el hecho de la resurrección. Dice la Biblia en este versículo donde dijo el ángel les confirmó la enseñanza de Jesús cuando él dijo, acuérdense que dijo que habría de resucitar. Dice el versículo, está en el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que ha sido crucificado. No está aquí en la tumba, pues ha resucitado como él dijo, como él ya les había enseñado, como él ya les había predicado, como él ya les había expuesto que era necesario hacer. Cristo anticipó, hermanos, a sus discípulos que sería muerto, asesinado, pero resucitaría. En Mateo capítulo 12, versículo 40, si me acompaña a estos pasajes, Mateo capítulo 12, versículo 40, solamente para recordar las ocasiones en las cuales el Señor Jesús ya les había enseñado a los suyos que sería crucificado, pero que sería también resucitado. Mateo capítulo 12, versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Señor, danos señal. Ya tienen señales, dijo. Quiero recordárselas. En el capítulo 16, versículo 21, nuevamente el Señor a otro grupo de personas les enseñó y les recordó que resucitaría. Capítulo 16, versículo 21 de Mateo. Dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, pero, ¿qué dice? Resucitar al tercer día. Capítulo 17, versículo 9. 17:9 de Mateo, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie lo que vieron, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Versículo 23 del mismo capítulo 17, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Capítulo 20, versículo 19, Mateo 20, 19, dice la Biblia las palabras siguientes, y le entregarán, dijo el Señor en su enseñanza, a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En Marcos, el siguiente libro de la Biblia, el siguiente evangelista, capítulo 9, versículo 31, Marcos 9, 31. El Señor continuó con sus enseñanzas, diciendo en el versículo 39, dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Capítulo 10, versículo 34, 10:34 de Marcos, dice así el relato de este evangelista, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Evangelio de Lucas ahora, vamos a brincarnos al siguiente evangelista, Lucas, al siguiente evangelio quiero decir, Lucas 9:22.
Lucas 9, 22 nos narra ahora este llamado evangelista diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y aún por los escribas, y que sea muerto, pero que resucite al tercer día. Capítulo 18, versículo 33, 18-33 de Lucas, y muchos pasajes más. Solamente aquí terminaremos esta porción. Lucas 18:33, y después de que haya sido azotado, le matarán, comenzó a enseñar el Señor Jesús, mas al tercer día resucitará. Lo único que hizo el ángel en esa tumba, hermanos, fue confirmar las palabras de Cristo. Ya no está aquí, resucitó como les había dicho, como les había enseñado. ¿No es cierto, hermanos, que se nos olvidan muchas cosas en la vida? Un día una hermana me dijo: pastor, ¿por qué repite siempre las actividades que tenemos en la semana? Le digo: hermana, porque se nos olvida. ¿No me habló usted el otro día preguntando si iba a haber velada de oración? ¿No me habló usted el otro día preguntándome si iba a haber estudio bíblico el miércoles? ¿Verdad que sí? Sí. Todos los días que tenemos culto lo aviso, lo recuerdo y se nos olvida. Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: no se les olvide, es necesario que el Hijo del Hombre sea azotado, sea despreciado, sea menospreciado, sea escupido, sea maltratado en manos de gentiles, es decir, del Imperio Romano, y no solamente por los judíos. Y dice, y crucificado, pero que resucite al tercer día. Acuérdense de lo que les dijo. Es cierto, si nos dijo que iba a resucitar al tercer día, hoy sábado, viernes, sábado. Hoy es el tercer día fraccionado. Vamos. Y fueron allá, y cuando iban en camino rumbo a Jerusalén o a Galilea, se encontraron con el Señor. La palabra de Cristo, hermanos, siempre tuvo cumplimiento, siempre lo tendrá, y en ello radica la certeza y la seguridad que tenemos los hijos de Dios, porque nosotros creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, porque siempre se cumple. Lo que Dios ha dicho se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. No tenemos por qué dudar. Esas piadosas mujeres, hermanos, olvidaron la palabra de Dios. Sin embargo, el día que Él resucitó y se levantó de entre los muertos, esas enseñanzas claras del Maestro cobraron fuerza y creyeron al mensaje del ángel, y entonces decidieron volver a Galilea para ver al Cristo resucitado. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces la fe no tiene un destello tan fuerte sino cuando es el tiempo de Dios. Recuerdo que hace algunos años atrás un amigo nuestro del grupo de jóvenes de la iglesia, le detectaron cáncer al muchacho, 23, 24 años. Bueno, ya tenía cáncer cuando llegó a la iglesia. Pero ya estaba muy avanzado y ya lo habían desahuciado los médicos, pero Dios le prolongó muchos años la vida. Y él siempre hablaba de Cristo. A donde quiera que iba, a la gasolinera, al mercado, él se dedicaba en ocasiones a la compra y venta de carros y buscaba la manera de sobresalir y salir adelante, pero siempre haciendo algo por la obra del Señor. Él llegaba y les hablaba a muchas personas y nadie quería, todos lo tildaban de loco y de fanático. Pero cuando ya Dios decidió llevárselo a su presencia, en el servicio funeral que se llevó a cabo, todas las personas o la mayoría de las personas que les había testificado, allí estaban, y muchos de ellos aceptaron a Cristo esa noche. Yo recuerdo claramente a no era amigo, pero el que nos despachaba la gasolina ahí en la estación cerca al templo. Llegábamos a cargar gasolina a los carros de la iglesia y él llegaba en sus carros que vendía o en los de la iglesia, y él siempre les daba folletos al que despachaba, pero lo tildaban de fanático. Y uno de los primeros que levantó la mano para aceptar a Cristo en ese culto fúnebre fue él. Varios de sus primos y de sus primas y de sus tíos que no querían nada con el evangelio, mucho menos con Dios,
en esa noche ellos creyeron en Cristo y hasta la fecha están en el camino del Señor. Con esto quiero decir, hermanos, que hay un tiempo para todo. Esas mujeres habían recibido la palabra de Cristo, la enseñanza del Señor, pero la habían puesto en el olvido. Pero cuando sucedió este gran acontecimiento, creyeron, se recordaron. Las enseñanzas del Maestro cobraron una gran intensidad y fuerza y entonces creyeron y el mensaje de Cristo fue confirmado en sus vidas por el mensaje del ángel. Y dice en la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, 1 Timoteo 3, 16 nos dice la Escritura, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, la encarnación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, estoy en 1 Timoteo 3, 16. Visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Y voy a terminar con este punto número 3. Ya miramos la realidad de la resurrección de Cristo, la veracidad de la resurrección de Jesucristo. Voy a terminar con la finalidad del hecho de la resurrección. ¿Cuáles fueron los resultados, hermanos, de que Cristo hubiese resucitado? Siempre hay un fin. Todo lo que Dios hace, hermanos, tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Dios no hace las cosas ahí como salgan, ahí como vayan saliendo. Un hermano me dijo, pastor, pues ahí vamos arreglando aquí el templo, pues ahí como se vaya pudiendo. No es como se vaya pudiendo, hermano, es lo que tenemos que hacer. Íbamos a construir un segundo piso atrás para una clase de niños, ¿verdad? Tenemos mucho espacio y íbamos a construir, compramos madera y dejamos ahí un pequeño diseñito y hermano, vamos a hacer esto, hermano. Usted es electricista, le digo, yo trabajo en una compañía de seguros, el hermano acá, no sé a qué se dedica, le digo, pues, a ver cómo nos sale. Pero vamos a pedirle al Señor sabiduría para poder hacer porque es para Él. No, pastor, ahí como nos vaya saliendo, dice ahí. Digo, no, hermano, ¿y si se nos cae el edificio? Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Lo hace con una finalidad. La resurrección de Cristo, hermanos, finalmente produjo o trajo como consecuencia o trajo como resultado. Voy a compartirles para terminar 4 aspectos importantes. Si regresamos al pasaje de Mateo capítulo 28, vamos a leer y vamos a darnos cuenta de algunas acciones muy claras y contundentes que produjo la resurrección de Cristo en varios de sus hijos. Versículo 7 nos dice en la Biblia, Mateo 28, 7, el ángel les dijo a estas mujeres, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y allí, he aquí os lo he dicho. ¿Qué les dijo el ángel? La primera encomienda fue, id pronto y díganle al resto de los discípulos de Jesús que Él ya resucitó, que no está muerto. Número 1, ¿qué produjo la resurrección de Cristo, hermanos? Proclamación. La encomienda de ese ángel es, Jesús le dijo al ángel, cuando vengan a buscarme, diles que vayan y pregonen que realmente ya resucité. Proclamen esa grande verdad. Vayan y que les digan los que me vengan a buscar a la tumba que ya la vieron vacía, que proclamen realmente que el hecho de no haber quedado sepultado para siempre ha sido consumado y que el plan de la salvación se ha consumado total y plenamente, así que el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los muertos. Que vayan y lo proclamen al resto de los discípulos. ¿Qué ha generado, qué ha traído, hermanos, la resurrección de Cristo? Produjo proclamación. Que se enseñe, que se predique. En Hechos capítulo 4, versículo 20, Hechos 4, 20, dijeron los apóstoles, ¿se acuerdan que estaban persiguiendo a Pedro y a Juan? Ellos comenzaron una muy estrecha relación. Los vemos en el libro de los Hechos. Pedro y Juan eran esos 2 discípulos de Cristo o apóstoles de Cristo
que se acoplaron muy bien para predicar, para enseñar, para finalmente, llenos del poder del Espíritu Santo, proclamar lo que habían visto y oído. El Sanedrín los aprendió y los llamó a cuentas. Y les dijeron, ok, los vamos a soltar, pero no queremos que sigan predicando en el nombre de aquel. Entonces ellos contestaron. Hechos capítulo 4, versículo 20, dice la Biblia, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Sabe por qué tenían ahora convicción estos apóstoles y estos discípulos de lo que estaban haciendo, hermano? Por causa de la resurrección. Ellos fueron testigos oculares y presenciales, usted y yo no. Pero tenemos la palabra de Dios inspirada que nos anima a hacerlo. Proclamación. No podemos quedarnos callados, hermanos. Hay un mensaje que predicar. Mire, José Smith se quedó en la tumba y ahí está, ¿sí o no? Carlos Russell también está en la tumba. Buda, Confucio, todos aquellos profetas o todos aquellos fundadores de determinada religión o determinada secta están ubicados en algún punto, en alguna sepultura seguramente. Pero gloria al Señor que los cristianos no sabemos exactamente dónde está ni la cruz ni la tumba de Cristo. Algunos se han adjudicado, aquí está la tumba y aquí fue donde le sepultaron, pero qué bueno que no tenemos esa certeza. Porque nuestra fe descansa en un Cristo resucitado y el hecho de que Cristo no se haya mantenido por mucho más tiempo en una tumba y Él se levantó de entre los muertos ha provocado y generado que usted y yo tengamos la convicción de que vayamos a predicar el Evangelio a otras personas. Proclamación. Número 2, si volvemos a Mateo 28, versículo 5, dice la Biblia, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que ha crucificado. ¿Qué dijo el ángel? No, yo sé que vienen. Yo estoy seguro de que ustedes vienen a buscar a quien mataron los judíos. Yo estoy seguro de ellos, dijo. El ángel mostró seguridad cuando llegaron esas mujeres. ¿Sabe qué produjo la resurrección de Cristo, hermanos? No solamente proclamación. Número 2, seguridad. ¿No es cierto que en Cristo estamos seguros? Cuando usted ora a Cristo, usted sabe que le está clamando y pidiendo y hablando con alguien que realmente le está escuchando. ¿Verdad que sí? No nos arrodillamos a una imagen, a un ídolo, a una estatua, a un cuadro que está allí. No le cantamos las mañanitas cada 25 de diciembre a ese niño Dios que ya cumplió 2000 años y permanece igual. Porque Cristo ha resucitado. Así como Cristo resucitó, nos ha generado proclamación, que proclamemos su palabra, pero que tengamos seguridad en la vida cristiana. En Cristo hay seguridad de salvación. Él es nuestro Salvador. Y una vez que somos salvos, escuche esto, aunque algunos se rían y se burlen y nos señalen de que estamos mal, somos salvos y somos salvos para siempre. Porque nuestra salvación no la guardamos, no la cuidamos nosotros, sino el Cristo resucitado en las manos del Padre y en el poder de su Padre nos guarda, nos salvaguarda y nos protege y nos da dicha seguridad. La resurrección de Cristo no solamente produjo proclamación, seguridad, también produjo gozo. Mateo 28, 8 dice en la Biblia, no está aquí, dijo el ángel, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved, estoy leyendo el 6, perdón, es el versículo 8. Entonces ella saliendo del sepulcro con temor, pero también que gran gozo, gran gozo. Cuando uno va a la cita, bueno, en el caso personal, cuando estuvimos viviendo en la frontera en Tijuana y íbamos a renovar la visa de turista, uno hacía la cita y uno llegaba temeroso con un altero de papeles. Y uno iba medio nerviosón, porque ya saben, si nos toca algún hispano, algún latino ahí, ¿verdad? Lo más seguro es que nos den de regreso. Y llega uno y empieza a ver lo mal encarado de la gente que nos está tratando y uno se pone más nervioso cuando le empiezan a preguntar, ¿dónde trabajas? ¿Y cuánto ganas? Y esto, y lo otro, y uno ya está, le tiembla todo. A ver, enséñame esto y aquello, sí. Un día yo fui la última vez que tramité la visa de turista,
Me dice, veo que eres pastor. Sí, ¿qué predicaste el domingo? ¿Qué prediqué el domingo? No me acordaba. Y ya ve que estos lo agarran a uno así medio, que le contesta a uno medio chueco, ¿verdad? Y dice, no, aquí me estás mintiendo. Y rápido me acordé. Esto y esto y esto. Muy bien. Y agarró los papeles, ¿verdad? De allí y puso allí un sello. Dice, en unas 3 semanas te va a llegar tu visa por correo. Y uno va nervioso, pero contento. A uno caminando y le tiemblan las rodillas todavía cuando llega el carro, ¿verdad? Y va uno así, quiere uno tomar café y ¿verdad? Se le cae a uno por toda la ropa. Pero ya contentos, decimos una risa nerviosona, ¿verdad? Algo así, hermanos, iban estas mujeres. Iban, dice el versículo, que cuando vieron al ángel y les dijo, váyanse, corran y díganle a los demás. Ellas saliendo del sepulcro salieron con temor, pero gran gozo. Dice, ya nos libramos de este hispano que no. Iban nerviosas con poco de temor, pero iban contentas dentro de su corazón. ¿Sabe, hermano? Porque el Cristo resucitado ha producido gozo en nuestras vidas. Todo lo que sucede, y aquí voy a terminar ya, todo lo que le sucede a usted y me sucede a mí, tiene un propósito. Aún aquellas situaciones difíciles, aún aquellas enfermedades, aún aquellas malas noticias, aún aquellas situaciones en las cuales pues nos dicen, pues no esperábamos esta situación, pero pues hay que esforzarnos más, o hay que buscar otro trabajo, o hay que pues, regresar al país, o me robaron el carro y no sé qué hacer, no lo tenía asegurado. Situaciones diversas. Podemos tener gozo, ¿no es cierto, hermano? Podemos tener alegría. Un día se levantó un hermano en la iglesia un domingo por la tarde y dijo, hermanos, dice, pues yo quiero dar gracias a Dios porque me corrieron del trabajo. Y el hermano estaba riéndose y contento como si fuéramos a tener una carne asada al ratito. Dije, hermano, ¿por qué está tan contento, hermano? Dice, porque la Biblia dice, dar gracias a Dios en todo y que tenemos que gozarnos en todo. Le digo, bueno, entonces sí. Pero podemos gozar, el hermano, ¿y ahora cómo va a pagar? Tenía 3 carros el hermano y tenía que pagarle el seguro del carro y tenía que pagar la renta y tenía que pagar los 5 o 6 celulares que le tenía a su familia. Hermano, ¿dónde va a sacar tanto dinero? El pastor dice, pues Dios va a proveer. Y claro, Dios va a proveer, no lo dudamos, ¿verdad? Pero yo miraba al hermano tan tranquilo y tan campante y decía, yo quisiera tener esa fe del hermano, que a veces nos falta un poco de más fe, ¿verdad? Para ciertas situaciones. Pero la resurrección de Cristo, hermanos, ha generado que su pueblo proclame, tengamos seguridad y tengamos gozo y alegría. En cualquier situación, Dios está con nosotros. Sí, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a congojarnos, vamos a entristecernos, pero dentro de esas emociones y situaciones, Dios va a venir a abrazarnos y nos va a decir, yo estoy contigo, no temas, yo te voy a ayudar. No, ya no te preocupes más, yo estoy contigo, te voy a sanar, te voy a proveer, te voy a suplir, te voy a acomodar, no tengas temor. Y nos levantamos cada día con el gozo de Dios. Gracias a Dios que Cristo resucitó. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la predicación, gracias sobre todo por la vida de tu Hijo Jesucristo, porque no solamente la muerte de Él nos ha traído grandes beneficios, sino su muerte y su resurrección. Pudiésemos haber pasado mucho más tiempo, o todo el día prácticamente, señalando y buscando en la Escritura Santa todos aquellos beneficios que encontramos gracias a la resurrección de Jesucristo. Pero estos 2 o 3 son suficientes para ser agradecidos contigo y tener convicción y conciencia de enaltecer tu nombre por esa grande obra de la redención. Padre, ayúdanos a ser agradecidos contigo. Que este domingo, Señor, de resurrección no sea un domingo más. Que cada domingo que nos congregamos como iglesia no sea un domingo más, sino que cada ocasión que acudamos a este llamado, sea entre semanas, sea un domingo, podamos ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, con más convencimiento de nuestros deberes espirituales, con más compromiso en nuestras responsabilidades en relación contigo.
Padre, gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesucristo, al permitir y al despojarte de su presencia y al traerlo a este mundo a morir por nosotros y resucitar. Te damos las gracias, la gloria y la honra en esta mañana. Te pido que bendigas los bautismos que vamos a presenciar enseguida y los himnos que se van a entonar para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. No se vaya.